Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza. Y diré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Entraré por sus puertas con cantos de loor, por sus atrios con alabanza. Y diré, este es el día que hizo el Señor, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Yo le alabaré, me gozaré y alegraré en él. Me gozaré y alegraré en él. Me gozaré y alegraré en él. Canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas, aleluya, canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor. Vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos el Señor. Vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos, aleluya. Vino a salvarnos el Señor, vino a salvarnos el Señor. Crucificado fue el Señor, crucificado fue el Señor. Crucificado fue el Señor, aleluya, crucificado fue el Señor, crucificado fue el Señor. Resucitado fue el Señor, resucitado fue el Señor. Resucitado fue el Señor, resucitado, aleluya. Resucitado fue el Señor, resucitado fue el Señor. Reina en los cielos el Señor, reina en los cielos el Señor. Reina en los cielos el Señor, reina en los cielos, reina en los cielos, aleluya. Reina en los cielos el Señor, reina en los cielos el Señor. Viene a llevarnos el Señor, viene a llevarnos el Señor. Viene a llevarnos el Señor, viene a llevarnos, aleluya. Viene a llevarnos el Señor, viene a llevarnos el Señor. Por eso canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor. Canta alabanzas al Señor, canta alabanzas, aleluya. Canta alabanzas al Señor, canta alabanzas al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Juan vino al grupo de los redimidos y todos alababan al Señor. Unos oraban, otros cantaban y todos alababan al Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor.
alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Canten, amén, amén, alégrense, amén, gloria sea a Dios, amén, amén. Canten, amén, amén, alégrense, amén, gloria sea a Dios, amén, amén. Cuando venga el Señor, que la gente cante con loor. Cuando venga el Señor, que la gente cante con loor. Canten, amén, amén, alégrense, amén, que la gente cante con loor. Canten, amén, amén, alégrense, amén, que la gente cante con loor. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, donde las maldades nunca entrarán. Toda tristeza cambiará en consuelo, y en dulce canto el dolor y afán. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. En este mundo predomina el llanto, somos sujetos al dolor fatal. Mas en el cielo cesará el quebranto, y por los siglos nunca habrá más mal. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Amigo mío, cuánto anhelo yo verte, libre de penas y de turbación. A Jesucristo debes ya entregarte, tendrás también una bella mansión. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bellas mansiones hay allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Hola, soy Juan Antonio Monroy. Estoy grabando este video en mi oficina de trabajo en Madrid. He escrito esta conferencia que voy a leer en torno al coronavirus y el miedo. La filósofa Amelia Valcárcel publicó el mes pasado un artículo en el diario de España El País titulado Miedo al miedo. Se refería a la mujer a la hora de pánico que está provocando en todo el mundo la epidemia de coronavirus. Un miedo que no vierte lágrimas, pero que se está traduciendo en situaciones de espanto, terror, pavor y horror. El miedo está corriendo más que el virus. ¿Lo sabes? El virus corre menos que el miedo.
Hay más personas en el mundo enfermas de miedo que infectadas por la epidemia. Y el miedo, amigos, es una maldición. Anula la voluntad de las personas. El miedo los hunde en la depresión. El miedo, como dijo el filósofo y moralista francés Montaigne, trastorna el juicio, vuelve insensata a la persona más prudente y llega a provocar alucinaciones. La dinámica es siempre la misma. El miedo aparece. No existen motivos que lo justifiquen. Sin embargo, el rumor crece y las masas, muy sugestionables, lo propagan. En 1938, te voy a recordar algo que tú conoces, en 1938, el célebre actor y director Orson Welles, micrófono en mano, escenificó en la radio la novela La Guerra de los Mundos. Con voz dramática, Welles decía a los oyentes que los marcianos estaban invadiendo en aquellos momentos los Estados Unidos. El pánico se produjo cuando algunos oyentes de la radio lo asumieron como cierto e impulsaron un rumor imparable. Francisco Pina Polo, profesor de Historia Antigua en la Universidad de Zaragoza, ha publicado recientemente un trabajo sobre la propagación de los bulos. Tratando del programa radiofónico de Orson Welles, dice que en realidad el pánico se produjo cuando las personas que creyeron realmente que la invasión estaba ocurriendo transmitieron el bulo a otras que a su vez lo asumieron como cierto e impulsaron un rumor imparable hasta que la realidad se impuso. Fue, dice este historiador, fue la transmisión de un miedo individual lo que generó un miedo colectivo y reflexivo. Desgraciadamente, la invasión de coronavirus no es un bulo. Casi 3 millones de personas afectadas en 190 países ahora mismo, cuando produzco este video. En este caso, el miedo está justificado, pero no hay que darle canal, hay que mantenerlo a raya, no señalar a determinados individuos, como ocurrió recientemente en Barcelona, en un caso que demuestra el miedo al miedo que está padeciendo un sector de la sociedad. Una ginecóloga, Silvana Bonino, una mujer de 40 años, vive en Barcelona, es doctora en ginecología. El martes 14 de abril salió de su casa para ir al trabajo. Ese día tenía que atender a 14 gestantes. Cuando se disponía a montarse en el coche de su propiedad, provista de mascarillas y de guantes, advirtió con angustia que alguien había escrito en el lateral del conductor, con letras mayúsculas, esta frase ofensiva: rata contagiosa. Dice la mujer: me subí rápidamente para casa en estado de shock. Las investigaciones de la policía llegaron a concluir que había sido obra de los propios vecinos. Por el solo hecho de trabajar en una clínica, ellos dedujeron que podía tener el virus y temían el posible contagio. Los policías comprobaron que otros sanitarios y empleados de supermercados, habitantes del mismo inmueble, también habían recibido notas de los vecinos pidiéndoles que dejaran el edificio. Tenían miedo a un posible contagio. Y dice la mujer con un tono de humor: se da la peculiaridad de que mi marido, también médico, es chino. Miedo aumentado. El miedo llevó a aquellas personas a calificar de rata contagiosa a la ginecóloga. La influencia más poderosa en este tipo de acciones es el miedo. El miedo y la razón no comen juntos en el mismo plato. El miedo
cierra los oídos del entendimiento. El miedo esclaviza. El miedo siempre está dispuesto a ver las cosas peores de las que son. Nadie llegó a la cumbre de la bondad acompañada del miedo. No hay que tener miedo del hambre ni de la pobreza, hay que tener miedo del propio miedo. El miedo es motivo de inseguridad. El corazón que está lleno de miedo está vacío de esperanza. Según algunos psiquiatras, el miedo llega a trastornar el juicio. El miedo tiene muchos ojos y ve las cosas enredadas. De todas las bajas pasiones, el miedo es la más maldita. El miedo es el más injusto, ignorante y cruel de todos los consejeros. Hay mucha gente que no cree nada porque tiene miedo de todo. El miedo oculta la verdad de las cosas. Los peores miedos son los miedos inexplicables, los que no tienen causa ni razón, el miedo que va de dentro hacia afuera. La Biblia no dedica un capítulo al miedo, como lo dedica al amor en el 13 de la primera epístola de Pablo a los Corintios, pero habla de grandes hombres de fe que en algún momento de sus vidas y por causas concretas sintieron miedo. Isaac tuvo miedo de que los hombres de Gerar le arrebataran a la esposa Rebeca. Algo parecido ocurrió con Abraham, su padre, en tierra de Egipto antes que con él. Moisés tuvo miedo a ser encarcelado después de haber matado a un egipcio. Saúl, el primer rey de Israel, cuando vio al ejército filisteo, dice la Biblia, tuvo miedo y se turbó su corazón en gran manera. Y Jeremías, este profeta dramático que llegó a maldecir el día de su nacimiento, dice que sentía miedo de todas partes. David, el segundo rey de Israel, poeta, músico y guerrero, dice en el Salmo 55, temor y temblor cayeron sobre mí y terror me ha cubierto. Y en el Nuevo Testamento, el apóstol Pedro, en una ocasión en que los discípulos estaban en una barca sobre aguas embravecidas, Cristo se presenta a ellos. Se presenta andando sobre las aguas. Ante la llamada de Jesús, Pedro sale de la barca y trata de andar sobre las aguas. Pero comenzando a hundirse, dice la Biblia, dio voces de miedo, diciendo, sálvame, Señor. El miedo, hermanos y amigos, hunde a las personas en los profundos de los océanos. El primer miedo que experimentó el ser humano en toda la historia conocida tuvo lugar, ¿lo sabes? Tuvo lugar en el paraíso celestial. Increíble. El primer ataque de miedo lo sufrió Adán. Ocurrió después de desobedecer a Dios, lo que motivó la caída en pecado. El primer libro de la Biblia, el Génesis, cuenta la historia con estas palabras. Te voy a leer el Génesis. Vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y me escondí. Y Dios le dijo, ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol? ¿Del árbol del que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió, la mujer que me diste por compañera, ella me dio del árbol y yo comí.
Estamos en un relato plagado de antropomorfismo. Los antropomorfistas pertenecían a una secta considerada herética que defendían la idea de que Dios tiene cuerpo humano. Evidentemente, Dios no tiene necesidad de aparecerse a Adán y a Eva, ni dejar oír su voz, ni llamar al hombre, ni profetizarle su futuro, porque Dios lo ve todo. Pero la del Génesis es una narración popular. Moisés, autor del libro, pretende hacer entender de sus contemporáneos la realidad del texto y presenta a Dios actuando como lo haría un ser humano, aunque él era divino. Dios y la materia. En su disertación sobre el materialismo histórico, Carlos Marx dice que en el principio de los tiempos no existía Dios. No existía el Dios, según el que te he leído del Génesis. Dice que en el principio de los tiempos era la materia. Si alguna persona atea está viendo este video, le pregunto, si en el principio no era Dios, si en el principio era la materia, ¿de dónde salió esa materia? Amigos, no es cuestión en absoluto de ciencia y religión. Es cuestión de ateísmo y fe. Yo necesito fe para creer que en el principio era Dios. Es verdad. Pero el ateo necesita también fe, una fe mayor, para creer que en el principio era la materia. Con una diferencia: Dios es un ser sabio, justo, amoroso, compasivo. Dios es un ser vivo. La materia es una sustancia muerta, carente de pensamiento. En este punto pregunto al ateo, si la materia es una sustancia muerta que no piensa, ¿cómo sabe la materia que es materia? ¿Cómo sabe una piedra que es piedra? ¿Cómo sabe un árbol que es árbol? ¿Cómo sabe una mesa construida con objetos materiales que es materia? Amigos míos, ni Carlos Marx ni su amigo Federico Engels, coautores de la teoría del materialismo histórico, supieron responder racionalmente a estas cuestiones. Un Dios amoroso como el nuestro vive pendiente de sus criaturas. La materia ignora las emociones. La materia ignora el pensamiento. La materia no se conmueve. La materia no ríe. La materia no llora. La materia es ciega. La materia es sorda. De hecho, el ateísmo moderno no niega a Dios porque no entiende su origen. Los ateos modernos niegan a Dios porque no les interesa que Dios exista, porque rompe el cuadro del comportamiento humano. Lo niega porque Dios es un obstáculo a la plena realización de sus caprichos y ambiciones. El ateo dice que la afirmación de Dios carece de todo fundamento razonable, pero por fundamento razonable el ateo entiende su estilo de vida, un estilo de vida que Dios no aprueba y que el ser humano no quiere abandonar. Y aquí quiero añadir que el primer motor, la causa incausada, el ser necesario, la perfección absoluta y el ordenador último es Dios. O nos abrazamos a Dios o nos hundimos todos en el caos. En este punto voy a continuar con el tema que inicié al principio, el origen del miedo. Para ello voy a regresar otra vez a los versículos 6 al 12 del capítulo 3 del Génesis. Vente conmigo. Sigue esta exposición. Primero tenemos la caída. Por caída entendemos los efectos que experimentaron Adán y Eva después de haber desobedecido a Dios. La ruptura de las relaciones de paz y amistad que existían entre la pareja y su creador quedaron interrumpidas para siempre. Luego tenemos el árbol de la ciencia del bien y del mal.
Génesis 2 dice: mandó Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Comer del árbol de la ciencia del bien y del mal significaba la muerte. Pero cuidado, significaba una muerte espiritual, no la muerte física, como así ocurrió, porque Adán vivió 930 años. Además, comer de aquel árbol suponía desobedecer la voluntad de Dios. Y esto era lo más grave. Aquí es donde interviene la serpiente. Apocalipsis 20 identifica a la serpiente antigua, es decir, la serpiente del Génesis, con el diablo. Ese era el animal de más astucia que existía en el huerto de Edén. Atacó al elemento supuestamente más débil, atacó a la mujer. Te leo lo que dice Génesis 3. Siempre la Biblia tiene la última palabra en todo. La serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿Con qué Dios os ha dicho no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, para que no muráis. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. ¿Qué programa, hermanos y amigos? ¿Qué programa más tentador presenta el diablo? Ser como Dios. Este ha sido el sueño y sigue siendo el deseo de una gran parte de las criaturas humanas. La oferta de la serpiente, desde luego, era tentadora. Ser como Dios, conocer el bien y el mal, dos fantásticas ofertas dirigidas a la ambición y al orgullo del ser humano. Y Eva reacciona. La pobrecita Eva se le ha maldecido a lo largo de la historia, pero Eva fue también engañada. Eva vio que era una oferta altamente valiosa la que la serpiente le proponía, y sin pensarlo cayó en la trampa del diablo. Dice Génesis 3, vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a sus ojos y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió. Inmediatamente viene la desnudez. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Veamos, antes de comer del árbol prohibido, Adán y Eva eran personas inocentes. Estaban desnudos, pero no se avergonzaban. No sabían nada del mal, simplemente porque el mal no existía. Al desobedecer a Dios, la conciencia se les despertó. Sus ojos fueron abiertos, los ojos del entendimiento. Se hicieron esclavos del diablo, impotentes y espantados. La serpiente les había dicho que serían como dioses. Quieren ser algunos. Y habían quedado convertidos ¿en qué? En lo que dice Apocalipsis 3, en unos desventurados, miserables, pobres, ciegos y desnudos. Pero ¿dónde estaba Dios? En aquella situación oyen la voz de Dios. Después de la caída se suceden los dichos populares de Moisés, es decir, la idea de presentar a Dios en figura de hombre.
el antropomorfismo. Oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Dios entre los árboles del huerto. Dios paseando al aire del día, pues indica la tarde, cuando el pensamiento es más dado a la meditación. El Salmo 29 habla de la voz de Dios y dice que la voz de Dios derrama llamas de fuego. La voz de Dios hace temblar el desierto. La voz de Dios desgaja las encinas. La voz de Dios desnuda los bosques. La voz de Dios proclama su gloria. Y viene inmediatamente la pregunta. Se dirige Dios al primer hombre, a Adán, con una pregunta directa. Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Dios conoce todas las cosas. Si nos hace preguntas es para darnos la oportunidad de enfrentar los hechos. Preguntó a Adán para darle la oportunidad de que saliera de su escondite. Había comprendido la magnitud de su desobediencia y no quería enfrentarse a Dios cara a cara. La pregunta de Dios era una pregunta de justicia divina, una pregunta de tristeza por la desobediencia del hombre que había sido creado a su imagen y semejanza. Era al mismo tiempo una pregunta de amor que estaba anticipando la redención. Esa pregunta implicaba dos cosas: que el ser humano estaba perdido y que Dios acudía en su ayuda. ¿Lo entiendes? Imagina que Dios te hace la pregunta a ti. Hombre, ¿cuándo? Imagínatelo. En cualquier momento, día o noche. ¿Dónde estás tú en estos momentos, espiritualmente hablando? ¿Estás de parte de Dios o estás en contra de Dios? ¿Estás en el terreno de la incredulidad o estás en el terreno de no creer en Dios? ¿Crees que Dios existe o crees que Dios no existe? ¿Eres persona de fe o andas jugando con el ateísmo? ¿Abrazas a Dios o no te importa que el diablo te abrace a ti? ¿Lo buscas a través de su palabra o no quieres saber nada de la Biblia? Con respecto a Dios, amiga y amigo, ¿dónde estás? ¿En qué situación te encuentras? Porque Dios te está buscando. Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? A la pregunta de Dios sigue la respuesta de Adán. Adán alega tres motivos. Contempló su desnudez, lo había perdido todo: su dominio, su dignidad, su inocencia, su pureza, su paz. Así te puedes encontrar tú. Con Dios lo tienes todo. Sin Dios no tienes nada. Dice Adán: cuando oí tu voz, tuve miedo y me escondí. ¿Tú crees que uno puede esconderse de Dios? No te hagas ilusiones. El profeta Jeremías, en el capítulo 23 de su libro, dice: ¿se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Y el salmista David hace estas reflexiones: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí allí tú estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere: ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día. Lo mismo te son las tinieblas que la luz. Te lo repito, no te hagas ilusiones.
No puedes esconderte de Dios. No puedes escapar de Dios. El miedo, el tercer motivo que alude a Adán a la respuesta de Dios, es el miedo. Oí tu voz en el huerto y tuve miedo. El miedo nos lleva al principio de esta conferencia, cuyo tema general es el miedo. El miedo nos está matando en esta crisis de epidemia que estamos viviendo. Como antes dije, según algunos científicos y sociólogos, el miedo está corriendo más rápidamente que el coronavirus. ¿Tenía Adán motivos para tener miedo a Dios? Dios lo había creado a su imagen y semejanza. Lo había puesto en un vergel, rodeado de árboles frutales y de ríos de aguas limpias. Le había dado una mujer por compañera, a la que él calificó de carne de su carne y hueso de sus huesos. ¿En qué estado se hallaba su conciencia para tener miedo de un ser nada menos que de Dios, que solo había procurado el bien para él? Lo he dicho, estamos ante el primer miedo de la historia, el miedo de Adán. Adán se sentía culpable. La culpa y el miedo siempre van de la mano. El coronavirus está provocando el miedo. Nos estamos volviendo locos de miedo. Tenemos mucho miedo hasta el último suspiro. Miedo al confinamiento, miedo al aburrimiento, miedo a la sociedad. Adán quedó desconcertado con la pregunta de Dios. No sabía qué era el miedo, pero ahora lo sentía. Quiero concluir esta conferencia ofreciéndote textos de la Biblia. 2 textos de Dios y 1 de Cristo. Espero que te ayuden. El Padre y el Hijo se unen para decirte que estando con ellos no tienes nada que temer. Dios te dice a través de Isaías: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y el Salmo 23: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. A los discípulos que sintieron miedo porque la barca en la que se hallaban se hundía, que pensaban naufragar, Cristo les dice: tened ánimo, yo soy, no temáis. Hermano y amigo, no temas. No temas de esta epidemia de coronavirus que estamos viviendo. Pon en Cristo tu confianza. Cristo te dice: no temas, yo soy. Y Él te dará fuerzas para llevar esta lucha que estamos padeciendo todos. Gracias. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. Mi esperanza está en Jesús, en su justicia y en la cruz. De nadie más dependeré, solo en su nombre confiaré. En Jesús fuerte soy, solo Él mi roca es. Sobre la tempestad Él es Rey. Cuando no puedo ver su faz, sé que
en su gracia es siempre igual. A la tormenta venceré, mi ancla firme está en él, en Jesús. Fuerte soy, solo él mi roca es sobre la tempestad. Él es en Jesús. Fuerte soy, solo él mi roca es sobre la tempestad. Él es rey. Un día él regresará, en su presencia voy a estar. Sin mancha ante él vendré, justificado por la fe, justificado por la fe. Sueño por el cual soñar y que pensar atroz de un futuro incierto. Si no hubiera Dios, no hubiera amor. Si no hubiera Dios, no tendríamos niños ni alegría fiel que calme el llorar, ni una mano tierna que nos dé descanso, corazón de aliento que vencer el temor. Mas sabemos de Dios con nosotros, y sabemos su majestad. Reina hoy el Rey eterno, conocer la libertad. Si no hubiera Dios, ya no habría luz clara, ni lluvia en la tierra para refrescar, ni podríamos ver las valiosas joyas. Ya no habría pensar de palabra eterna. Si no hubiera Dios, no habría ser humano, no tendríamos luz ni aliento de él, ni alegría inmensa, nada en existencia. Si no hubiera Dios, desolación. Mas sabemos de Dios con nosotros, y sabemos su majestad. Reina hoy el Rey eterno, conocer la
mas sabemos si Dios es Dios con nosotros y conmigo y sabemos su majestad reina hoy el Rey eterno. Conocer la libertad, conocer la libertad. Majestad, excelsa majestad, tributadle la gloria y el honor. Majestad, por siempre ensalzad al Salvador, digno Señor, el vencedor. Alabad, engrandeced su santo nombre, adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, por siempre ensalzad al Salvador, digno Señor, el vencedor. Majestad, divina majestad, Dios eterno, es Jesucristo el Señor. Majestad, de su poder cantad, Él es creador, sustentador, gobernador. Alabad, engrandeced su santo nombre, adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, de su poder cantad, Él es creador, sustentador, gobernador. Majestad, eterna majestad, al que era, que es y siempre será. Majestad, su triunfo proclamad, pronto vendrá, nos llevará y reinará. Alabad, engrandeced su santo nombre, adorad, magnificad al gran Redentor. Majestad, su triunfo proclamad, pronto vendrá, nos llevará y reinará. Pronto vendrá, nos llevará y reinará. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta,
y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Busca primero el reino de Dios y su justicia perfecta, y lo demás añadido será. Aleluya, aleluya. Mansión gloriosa tengo yo en el cielo, todas las maldades nunca entrarán. Sigamos adelante, sigamos creyendo en el Señor y damos gracias al Señor por su palabra, por estos siervos que hoy tuvieron participación para poder bendecir nuestras vidas y así juntos también adorar a nuestro Dios. Quiero invitarle a que nos podamos unir en oración y hoy vamos a poner delante del Señor, sea cual sea la necesidad o la petición, porque sabemos de que para Él no hay nada imposible. Acompáñeme a orar. Padre, te damos muchas gracias, Padre Celestial. Gracias, Padre, porque tú nos has enseñado que no importa cómo esté la situación, Señor, a nuestro alrededor, si tú estás con nosotros, Padre, podemos vivir confiados. Padre amado, si tú estás en nuestra barca, no podemos temer de qué es lo que nos puede hacer lo que hay allá afuera, Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque tenemos vida, porque tenemos salud, porque tú, Señor, a pesar de la crisis mundial que se está viviendo, tú nos has proveído, Señor, para todo lo que hemos necesitado. Hoy te damos gracias, Señor, y hoy queremos declarar una vida, Señor, de paz en nosotros. Padre, te pedimos, Señor, de que tu Espíritu Santo nos ayude a poder tener paz en medio de todo este caos que está existiendo, Señor. Que podamos encontrar esa paz que solamente tú puedes dar. Hoy quiero orar, Señor, por mis hermanos que se han conectado, Señor, a este servicio. Padre Celestial, hoy quiero orar por las necesidades que tiene tu iglesia, Señor. Padre, hay muchos hermanos que están pasando por muchas necesidades y ayúdanos a nosotros poder ayudar a los hermanos. No importa, Señor, si tenemos mucho o poco, Padre, que en estos momentos podamos hacer un acto, Señor, de amor con nuestros hermanos. Te pido, Señor, que bendigas a cada hermano, Señor. No importando en dónde se encuentre, Padre, te pido que tú lo bendigas y llenes de paz y quites todo miedo, Señor, de la vida de mis hermanos. En el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, porque tal vez no podemos reunirnos todos juntos, pero aquí estamos, Señor, adorándote, Señor, y honrándote. Y declarando, Señor, de que en cualquier lugar, en cualquier circunstancia, Padre Celestial, tú sigues siendo Dios. Y como hijos, seguiremos adorándote, Señor, no importa lo que pase, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor le bendiga a cada uno por nombre y los esperamos en una próxima y sigamos confiando en el Señor porque Él, hermanos, está al pendiente de nosotros. Que Dios les bendiga. Libre de penas y de turbación, a Jesucristo debes ya entregarte.
tendrás también una bella mansión, bellas mansiones, allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar. Bellas mansiones, allá en la gloria, tendré en la mía el gozo sin par. Suenan las notas de la grata victoria, voy pues con gozo a mi dulce hogar.